¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Tele 13 Noche. Nosotros continuamos con nuestros debates constituyentes cuando ya falta cada vez menos 11 días para el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Nuestras invitadas el día de hoy son voceras de las distintas campañas. Saludamos a la ex subsecretaria Paula Daza, vocera de La Favor. ¿Cómo está, Paula? Bienvenida. Un gusto estar aquí, Álvaro. Muchas gracias. Y Antonia Rivas, vocera de La En Contra. ¿Cómo está, Antonia? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Partamos con lo más contingente que tiene que ver con esta polémica, esta controversia de la jornada que parte, ¿no?, con una carta de la expresidenta Bachelet junto a otras mujeres a un diario donde señalan a propósito de todo lo que se está planteando en materia de mujer en la propuesta constitucional. ¿Qué dice esta carta? La respuesta despectiva de que se jodan no solo es una bofetada a estas miles de mujeres, sino también una revelación de la insensibilidad hacia la realidad de la violencia sexual de las niñas. Hubo respuesta a esta jornada de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Dijo: es una desfachatez y me duele que una expresidenta de la República caiga en este tipo de mentiras. Que alguien vaya a decir él que se jodan se hace hacia las mujeres. Perdón, pero es una mentira y es un abuso tan grande de la verdad. Antonia Rivas, bueno, usted contestó durante la tarde, pero me gustaría profundizar un poco en este... Aparecen las figuras presidenciales también, de alguna manera, en la campaña. A mí me parece lamentable los dichos de la alcaldesa Matei, porque creo que la figura de la expresidenta Bachelet merece todo el respeto y creo que hacer interpretaciones o tener posturas sobre el texto no es una burla ni es una falta de respeto. Y a mí me parece realmente que el tono de la alcaldesa y también de la campaña ha sido un tono muy duro, ¿verdad? Ha sido un tono muy confrontacional y lo que nosotros necesitamos es más acuerdo, lo que necesitamos es lograr soluciones y no esta polarización que nos divide y que realmente nos está haciendo muy mal. ¿Y el tema de fondo de la carta, Paula? Bueno, yo creo que aquí es súper relevante y yo, con todo el respeto que me merece la expresidenta Bachelet, ella fue la que envió este proyecto de ley, ¿cierto?, de aborto en 3 causales, y yo creo que es súper relevante decir que la propuesta constitucional que se está presentando, por la cual yo apoyo, es La Favor, en ningún momento y absolutamente va a poder poner en riesgo esta ley. Y quiero explicar por qué. Porque este proyecto, esta ley, está basada en un principio que la expresidenta Bachelet argumentó en su momento, que es el principio, el derecho a la salud de las mujeres. Porque, como sabíamos, los abortos, ¿cierto?, ilegales, los abortos clandestinos producían un efecto en la salud de las personas, de las mujeres, en forma importante. Y por lo tanto el principio esencial, que es ese principio del derecho a la salud, en eso está basado este proyecto de ley. Por lo tanto, como principio esencial, jamás esa ley va a ser derogada. Y además, hay otro argumento, que es el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que los derechos de salud, particularmente de salud, ganados en el tiempo, como que este es un derecho a la salud, jamás van a ser eliminados. Por lo tanto, es el principio básico de derecho a la salud, del derecho humano de una mujer, que es el derecho a la salud. Y esta ley, como principio, como base, tiene ese concepto. Por lo tanto, claramente este proyecto de ley no deroga esta ley. Imposible de derogar, dice. O sea, yo agradezco las palabras acá, Paula, pero la verdad es que permítame desconfiar, ¿verdad? Por 2 cosas. Uno, que es el principio de no regresividad, ¿verdad?, no de proporcionalidad, pero solo para hacer el alcance. Pero yo estuve en la comisión experta, estuve en el Consejo Constitucional, me dijeron, lo he dicho varias veces, en la cara varias veces, que lo que se buscaba era precisamente derogar la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Piensa tú que ahora hay 2 proyectos en la Cámara que intentan, imagínate que intenta derogar la causal de riesgo de vida de la madre. O sea, no lo estoy inventando, ¿verdad? Lo dijeron en el Consejo, lo dijeron en la Comisión, han presentado proyectos, y además que acá las 2 normas que se refieren a este tema, la protección de la vida y quién está por nacer, además junto con otra norma que se ha mencionado bien poco, que es que niños, todo ser humano menor de 18 años, son los argumentos que han usado los sectores conservadores para oponerse no solo a la ley de interrupción del embarazo de 3 causales, sino también a la píldora del día después. Entonces yo creo, y por eso le digo a Paula que yo confío, yo creo que Paula no quiere hacerlo, ¿verdad? Pero sus socios en esto, sus aliados en esto, lo han dicho claramente y no van a cejar en eso. Entonces yo de verdad digo, y lo digo con total honestidad, permítanme desconfiar, porque esto es un derecho que nos ha costado mucho, que teníamos antes de la dictadura, que recuperamos con mucha dificultad, con mucha fuerza, con la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, y ahora se encuentra amenazada. Ya, pero ¿qué tendría que pasar? Porque no es algo automático ni mucho menos. Si se llegara a aprobar la propuesta,
hay un debate jurídico importante, pero tendría que pasar muchas cosas antes de que esto se pudiese poner en duda. Es que yo creo que incluso la idea de ponerlo en duda y plantearlo es un riesgo, ¿verdad? Porque es un riesgo patente y palpable que lo han declarado expresamente. O sea, hay un proyecto de ley, hay 2 proyectos de ley en eso, firmados no solo por el Partido Republicano, también por personas de RN y otros partidos. Pero también este es un sector que se ha opuesto al divorcio, a la píldora del día después, a la jornada de capacitación del VIH y todo eso. Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar en un plan mundial que pasa en todo el mundo, que en general tiene que ver con oponerse de los derechos de las mujeres? Por eso yo le digo a Paula que yo confío cuando Carla Rubirá lo dice y la entiendo, pero yo creo que efectivamente la intención declarada, cuando uno constitucionaliza los elementos y los argumentos que tuvo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para pedir la objeción de conciencia, y eso no lo olvidemos. O sea, este es un proyecto con un tinte valórico y conservador innegable. Tenemos una cosa toda que... la propuesta. Toda la propuesta. Tenemos la objeción de conciencia. La objeción de conciencia que no tiene límites, no dice si es institucional o personal, no le ponen excepciones. En ningún país del mundo existe una objeción de conciencia como esta que tenemos establecida acá. Plan mundial, o sea, parte de un plan global. Poner en duda el aborto en 3 causales. En ningún caso. Sí, yo creo que aquí hay muy claro, hoy día tenemos una ley que está absolutamente vigente, tenemos una ley que su principio esencial es el derecho a la salud. Ese es el principio de esta ley de aborto en 3 causales que fue aprobada hace unos años atrás y que es un derecho adquirido por las mujeres. Y en ese sentido, yo quiero decir que obviamente esta nueva propuesta constitucional, porque aquí estamos viendo la constitución que tenemos hoy día en base a la nueva propuesta constitucional, lo que busca es no solo mantener las leyes que ya han sido ganadas como por parte de las mujeres y de los derechos a la salud, porque hoy día tenemos muchos derechos a la salud, sino que avanzar en esos derechos a la salud y de las mujeres que hoy día no hemos podido tener y que no lo hemos logrado tampoco a través de los proyectos de ley. Entonces, yo quiero garantizarle a todas las mujeres que esta ley no es imposible ser derogada porque ya ha sido ganada y obviamente tendría que ir a un tribunal internacional para poder abolirla. No, eso no es cierto. Solo permítame ponerle un ejemplo. ¿En Estados Unidos. ¿Tribunal internacional? Sí, no, eso no, un tribunal internacional jamás podría derogar una norma chilena, ¿verdad? Eso es imposible. Pero además, piensen en Estados Unidos. Estados Unidos existía un fallo que era Roe versus Wade, sí, ¿verdad? Famoso fallo desde la década de los 70 que permitía que se legalizaran los distintos estados, porque Estados Unidos es un estado federal. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de composición de la Corte Suprema producto del extremo conservadurismo del presidente Trump y se puso en duda. Entonces los derechos de las mujeres no son monedas de cambio, ¿verdad? Los derechos de las mujeres no se pueden poner en duda. ¿Qué pasa ahora en el país vecino? También dicen que se va a intentar dar vuelta atrás en la ley de interrupción del embarazo. Entonces, yo de verdad digo, yo creo que no hay que ser ingenuo, no hay que avanzar, no hay que retroceder. No es cierto que no se pueda derogar, evidentemente se puede derogar, pero además evidentemente que hemos visto recursos al Tribunal Constitucional y eso va a pasar si se aprueba esta propuesta. Ahora, y además acá, por eso yo he dicho muchas veces que esta es una propuesta tan llena de ambigüedades en tantos temas que constituye tanta política pública, además, que no me cabe duda que los más felices con este texto constitucional son los abogados litigantes. En todas las materias que vamos a conversar van a tener muchísimas más pegas. Ya, necesito avanzar en otros temas. Hablemos de seguridad, Paula. Más allá, se habla de la Constitución, de la seguridad, en fin. Me gustaría saber cuáles son las normas o las instituciones que podrían solucionar la actual crisis, donde hay consenso que hay una crisis. ¿Qué aspecto específico de la propuesta ayudaría, por ejemplo, a zanjar la actual crisis de seguridad? Bueno, yo creo que hay varios... A ver, la crisis de seguridad hoy día en nuestro país es brutal, ¿no es cierto? Y son otros... obviamente, una constitución, lo que busca una mejor constitución es sentar las bases para que se avancen esas políticas públicas que tenemos que implementar en nuestro país para poder, obviamente, darle seguridad a las personas y principalmente a las víctimas. Yo creo que hoy día uno de los temas que es tremendamente relevante es la defensoría de las víctimas. Hoy día los delincuentes tienen derecho a un abogado, pagado por el Estado. Las personas no tienen ese derecho. La Defensoría de las Víctimas lo que busca es que las personas tengan derecho a no solamente a tener un abogado que lo apoye, sino que apoyo social, apoyo psicológico. Yo creo que eso es tremendamente relevante, que hoy día en la Constitución actual no lo tenemos. El otro tema que a mí me parece muy, muy importante es la Fiscalía Supraterritorial. ¿Y por qué me parece relevante? Porque hoy día estamos viendo en Chile
no estamos viendo delincuencia común, estamos viendo narcotráfico, estamos viendo en el norte una situación que cada día es más extrema y esa situación traspasa las fronteras de las regiones y por lo tanto una fiscalía supraterritorial, suprarregional, nos va a permitir, obviamente, probablemente organizarlo o tener leyes que vayan en esa línea de mejorar. Y el tercer elemento es el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad. Hoy día no tenemos esa posibilidad y una persona podría, ¿cierto?, presentar un recurso de amparo en ese sentido. Entonces creo que son elementos que avanzan, que damos paso a paso para mejorar. ¿Una constitución nueva nos va a mejorar la seguridad de un día para otro? Obviamente que no, eso habría que ser tremendamente ingenuo para pensar en eso, pero sí tenemos que avanzar en una constitución que permita a las víctimas, sobre todo, tener mayores garantías constitucionales. Antonio, ¿y ahí reconocen por lo menos un avance respecto a la constitución actual o tampoco? En seguridad. Yo creo que en general esta es una propuesta que está llena de buenos titulares. Como decía Paula, me gustaría tratar de desmenuzar estas tres cosas que Paula dijo. La Defensoría de las Víctimas se encuentra vigente y está en la constitución actual, ¿verdad? La menciona, no se ha implementado. Actualmente está. En la Constitución vigente dice Defensoría de las Víctimas en el derecho de acceso a la justicia, en el 19, número 3, inciso A. Primer lugar, o sea, podríamos llevar adelante. Segundo lugar, existen proyectos de ley en esta materia. Este proyecto de ley empieza con el presidente Piñera, se modifica ahora con el presidente en ejercicio y eso se está implementando. La propuesta de Defensoría de las Víctimas más tiene muchos errores técnicos, está como mal redactada, no queda muy claro ni dónde funciona, ni de quién depende. Entiendo que es una idea de fusionar. Yo he trabajado harto en este proyecto y la verdad es que eso es un problema. Entonces, efectivamente, es más fácil implementar una Defensoría de las Víctimas, de la cual yo creo profundamente, con la Constitución vigente y con el proyecto de ley. Si hacemos esto, vamos a tener que sacar ese proyecto de ley, reformar la Constitución para que quede bien hecha la Defensoría de las Víctimas y de esta manera también volver a avanzar. O sea, 5 o 6 años más por lo menos. En este caso ya nos encontramos tramitando. Segundo lugar, la Fiscalía Superterritorial, estoy 100% de acuerdo que es un gran avance, está el proyecto de ley. El proyecto de ley se presenta, un proyecto de ley que es mucho más completo porque además contempla de quiénes son las atribuciones, cómo se hace, quiénes son los fiscales supraterritoriales. Eso no se dice en el proyecto actual, es más bien un esbozo. Pero es un avance, pero es más importante, creo yo, que la gente cuente inmediatamente con esta idea. Y por último, hay dos cosas que me gustaría señalar. La policía fronteriza. La policía fronteriza es francamente una propuesta que está mal hecha. En la Constitución están las normas transitorias. No dice que tiene monopolio del uso de la fuerza. No dice de quién depende. No sabemos si lo lleva Carabinero o lo lleva las Fuerzas Armadas. Yo propuse una nueva redacción personalmente a la comisionada Martorell, donde establecíamos quién lo nombraba, de quién dependía, el monopolio del uso de la fuerza y todo eso. O sea, para intentar aplicar esta policía fronteriza, de la cual no sabemos nada, que ni siquiera tiene el uso de las armas. O sea, te imaginas una policía fronteriza ahí vestida diciendo paren, paren, como con la Constitución. Y después, de alguna manera, habría que reformar la Constitución para volver a hacerlo. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, en verdad, respecto al derecho a la seguridad, yo creo que es un derecho muy relevante, pero acá se da un paradigma que es interesante. Se tendría que poner un recurso de protección, no un recurso de amparo, ¿verdad? Pero en este caso es complejo. O sea, todas las víctimas de la delincuencia van a poner recursos de protección contra el Estado. ¿Cuál es el gasto? Sobre todo si queremos, además, que esto es algo muy típico de esta propuesta, impedir que los tribunales hagan política pública. Entonces, ahí vamos a tener un problema súper grave. Y por último, y con esto cierro, las constituciones tienen varios capítulos, ¿verdad? En el capítulo de principios es bien interesante porque en el capítulo de principios se establecen todas aquellas cosas que al sector que escribió esta constitución no le interesa que tengan recursos de protección, que las han nombrado mucho: cuidados, derechos, no derechos, niños, niñas y adolescentes que no tienen derechos en esta propuesta porque no dice, el tema de las mujeres y la participación. Todas esas cosas están en el capítulo de principios, es decir, no se pueden exigir judicialmente. Otras cosas que sí son relevantes, ¿verdad? Derechos de los pueblos indígenas, todo eso está en principio. En cambio, lo otro, la seguridad, esas cosas están en derecho y tienen acción. Entonces es una propuesta muy incoherente y muy ambigua, porque además y de verdad es una propuesta que no es de consenso. Paula, para contestar varias cosas entre ellas, la de los niños, ¿no? Ya, lo que yo quiero decir es que aquí se habla mucho de que se está constitucionalizando una serie de temas. Se ha dicho en el tema de salud, se ha dicho en el tema de pensiones. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día en Chile? Hablándole a la gente de verdad. En salud, llevamos 12 años tratando de sacar adelante una propuesta de mejor salud para las personas.
En el proyecto de Defensoría de las Víctimas hay un proyecto de ley, efectivamente. ¿Cuántos años lleva ahí y finalmente no le estamos dando respuesta a las personas? ¿Qué es lo que busca esta Constitución? Esta Constitución busca empujar, dar ciertos elementos que hoy día no tiene la Constitución actual, porque lo que tenemos que comparar es lo que tenemos hoy día con lo que deseamos avanzar en un paso adelante en defensa, en salud, en educación. Es fundamental y ahí es muy importante poner los pilares, sentar las bases para que esto ocurra, probablemente con proyectos de ley mucho más robustos, pero sí tiene que haber un empuje por parte de la Constitución para que de alguna vez por todas nos hagamos cargo de cosas que sabemos que en el Parlamento han estado durmiendo 10, 12 y algunas cosas 15 años. Ya, necesito cerrar solamente una reflexión, porque escuchándola, ¿cómo van a convencer a la gente que desde el Frente Amplio, desde Apruebo Dignidad, como se llamaba en ese minuto, le dijeron a la gente que se necesitaba una nueva Constitución cuando hoy día están defendiendo la del 80, los cuatro generales, como se ha dicho? Imagínate lo paradójico, ¿verdad? ¿Cómo será que yo estoy aquí planteada diciendo que es mejor la Constitución vigente? Porque nunca imaginamos que nos iban a presentar un texto tan malo, tan lleno de errores. No advirtieron las advertencias que le dijimos. Tenemos una propuesta que pone en riesgo, por ejemplo, precisamente el gran trabajo que hizo Paula en la pandemia se pone en riesgo porque no podríamos utilizar o sancionar a las personas por derecho administrativo con el uso de las mascarillas, el uso de los espacios cerrados. Todo eso se acabaría porque quedaría inconstitucional la potestad administrativa sancionatoria. Entonces, y solo para decirlo, porque yo estoy de acuerdo con Pablo en ciertas cosas, pero creo que está defendiendo el proyecto incorrecto, ¿verdad? Porque creo que efectivamente en salud, en educación, en pensiones, lo que se hace es cerrarle la puerta al Parlamento. Lo que le dice acá al Parlamento es cómo tienen que hacer las cosas, bien cerrado y bien guardado, porque no hay otra manera. Cuando decimos se constitucionalizan las ISAPRES, no es porque diga ISAPRES, ya es importante, no es porque diga AFP, es porque todos los elementos que estaban o que están en esta propuesta ahora se constitucionalizan. ¿Cómo será que el propio José Piñera, creador de la AFP, dice que estos son win-win para la derecha, que se petrifica y se pone todo aquello que ni siquiera estaba en la Constitución del 80 reformada? Y por último, y con esto sí, de verdad cierro, yo creo que es importante acá pensar las cosas con claridad, con certeza y con tiempo. Esta es una Constitución, y lo digo porque estuve ahí adentro, hecha la rápida y bastante mal hecha. Paula, al revés, mucha gente de la derecha defiende la Constitución del 80. ¿Cómo lo van a convencer de que esto es mejor? Bueno, yo creo que es verdad, hay mucha gente que es mucho más radical y que va a votar en contra, ¿cierto? Y yo creo que aquí uno de los temas elementales, y yo me voy a referir a salud, que es lo que a mí, los derechos sociales en general, y acá el derecho a la salud. Hoy día la Constitución dice que las personas tienen derecho a una salud. Esta propuesta constitucional habla de la salud integral. ¿Y qué significa la salud integral desde la Organización Mundial de la Salud? Es un concepto mucho más extenso. La salud integral habla de la salud física no solamente, pero también la salud mental y el impacto social que tiene en la salud de las personas. También habla esta propuesta constitucional avanzar en un sistema de salud universal. Es decir, tener un plan de salud universal sin discriminación. ¿Qué significa? Sin discriminación de edad, de sexo, de preexistencia y también obviamente de recursos. No, eso no lo dice. No, eso pero es sin discriminación. Pero no lo dice. Sin discriminación. Sí, hoy día, por ejemplo, el hecho de que las ISAPRES, por ejemplo, discriminen por una preexistencia, con esta nueva Constitución no podrían discriminar. Entonces yo creo que es súper importante. En salud es un avance tremendo en poder tener un plan de salud universal y pedirle al legislativo que finalmente, una vez por todas, avancemos en esos derechos a la salud que necesitan las personas. No nada al 81% que están FONASA. Tenemos que terminar. Paula Daza, Tony Arriaga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.